pero efectivamente, como se ha podido constatar, es la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel, que fue producto precisamente de información de fuentes abiertas con las cuales nosotros pudimos constatar de que por una denuncia de un periodista israelí existía una operación, una transacción de gobierno a gobierno con una empresa de Israel. Entonces, para decir pues que después que la UIAF hizo requerimiento, pues hubo la respuesta. Y la respuesta, ya lo dijeron aquí, lo mencionó el señor presidente en la desclasificación, es la constatación de que hubo una transacción para comprar un software a una empresa que se llama NSO de Israel, que es una empresa privada, pero para el gobierno de Colombia ese instrumento, ese malware o software que se compró para el Ministerio de Defensa es constituido un arma de guerra por las características que aquí ya mencionaron, por la capacidad que tiene esta herramienta de poder detectar o interceptar comunicaciones o tener acceso, digamos, a dispositivos móviles o fijos. Entonces, lo que hizo la UIAF fue única y exclusivamente poder solicitar el reporte, y el reporte vino en torno a la respuesta que ya todos conocen, que el señor presidente en su alocución presentó, dio a conocer, desclasificó, digamos, la reserva que se le había trasladado al señor presidente, y producto de ello pudimos constatar entonces que hubo una transacción. El reporte lo hice que fue DIPOL, es una, digamos, la respuesta que da Israel es producto de que ella requiere información a varias entidades de Israel, entre ellas a los bancos, requirió también a Migración de Israel y otras entidades, y producto de ese recabo de esa información, pues nos informa que en el banco donde se depositó el recurso, cuando se hizo la debida diligencia de esa consignación, porque el sistema, les quiero decir que el sistema antilavado de Israel es bastante robusto, muy poderoso. La seguridad del gobierno de Israel es muy importante. Y los sistemas antilavados lo que hacen, digamos, lo que hacemos aquí en Colombia es precisamente indagar cuando uno llega con una maleta con 5.5 millones de dólares, pues indagar de dónde salió ese recurso. Pues aquí se hubieran prendido las alarmas por todo el control que tenemos del sistema antilavado, ¿cierto? Y hubiera pasado otra cosa distinta a lo que pasó en Israel. Pero lo que hizo el banco fue precisamente preguntarle a la persona que llevó el dinero de dónde vino ese dinero, producto de qué ese dinero, y pues ahí dan las explicaciones del caso al banco, y el banco le reporta como un reporte de operación inusual, así lo llama en Israel, la entrada o la consignación en una cuenta bancaria de ese recurso. Entonces, básicamente lo que hace la UIAF es solicitar esa información. Llegó la información, y el presidente, a su bien entender, desclasifica el documento reservado que ya previamente se le había dado a él, y pues pone en conocimiento a la opinión pública de esto, seguramente por temas de seguridad y temas de claridad a la opinión pública. Entonces, digamos que el trabajo de la UIAF fue suscribirse en el análisis o poder saber si hubo o no la transacción, porque acuérdense que en el mes de abril, si no estoy mal, o mayo, no estoy seguro, el señor ministro en Junta de Inteligencia Conjunta le preguntó a todas las unidades de inteligencia, el señor ministro de Defensa, si existía, digamos, o teníamos conocimiento de un software de esta envergadura en cada una de las unidades, y efectivamente, digamos, lo que hicimos fue manifestar que no existía, que no teníamos conocimiento, que no había salido recurso de cada una de esas unidades, y así fue como salió en el comunicado. Pero a raíz de que hay un documento de la Unidad de Inteligencia de Israel diciendo que existió una transacción para comprar un software a NSO que se llama Pegasus, obviamente es una información que cambia totalmente
digamos, el panorama. Y por la forma como se hizo, porque pues ya se ha analizado, digamos, a nivel presupuestal, que la plata efectivamente no salió del presupuesto público. Entonces, donde se prenden las alarmas, digamos, el caso de la entidad, de la UIAF, a lo que pudiera ser una posible operación de lavado de activos. Es un tema que se está analizando en la entidad, pero le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, por la autorización que nos dio el gobierno de Israel o la UIF de Israel para poder transmitir este documento a la Fiscalía General de la Nación. Ella le corresponde a la Fiscalía entonces investigar si efectivamente el software existe, si efectivamente el documento que nos mandó Israel es un documento original, legal. Obviamente sí lo es, porque llegó por el canal Seguro Hemos, y por eso es que se ha suscitado, digamos, el debate en torno a las medidas cautelares en la suspensión, digamos, del canal. Y lo que le corresponde a la Fiscalía entonces averiguar quién tiene el software, de dónde efectivamente salió el dinero, quién lo maneja, quién lo opera, digamos, el país, si está en el país o no. Es decir, todas esas preguntas no le corresponden a la entidad, le corresponden a la Fiscalía General de la Nación. Nosotros por nuestra parte estamos haciendo análisis de información para poder encontrar la trazabilidad de la transacción, pero como se dieron cuenta, la UIF o la UIAF de la época obviamente no pudo detectar ese flujo o esa transacción porque precisamente fue en efectivo, y nosotros la información que tenemos en nuestras bases de datos de información que llegan del sistema financiero y también de entidades que operan en la economía real. Es decir, transacciones en efectivo muy difícilmente vamos a poder detectar si no hay una denuncia previa. Entonces, digamos que el trabajo de la UIAF se suscribe en el ámbito de lo financiero, de poder saber que efectivamente existió una transacción, que está el soporte, que nos llegó de una entidad muy prestigiosa como es la UIF de Israel, la cual aprovecho para saludarla y darle las gracias, digamos, por compartir, por haber compartido esta información y poder nosotros entonces comenzar a tener otros elementos de análisis para continuar, digamos, con las indagaciones, los análisis que nosotros hacemos en la entidad. Así que pues estoy atento, digamos, a las preguntas que puedan tener los honorables senadores, los citantes, para poder responder hasta donde es posible, porque esto es una sesión abierta y mucha de la información que nosotros manejamos es información reservada. No puedo ir más allá de la información que ya públicamente se conoce y de las otras fuentes de información que pudiéramos nosotros tener en el avance de los análisis, pues me voy a reservar la manera de poder dar más información al respecto. Así que muchas gracias por la atención y espero pues que en este debate se puedan suscitar o se pueda llegar al meollo del asunto, que sí es importante que Colombia pues tenga el canal, que no es el único, pero yo creo que es más importante poder saber de dónde salieron los recursos en efectivo, ¿no? Y quién pudo haber tenido ese dinero para poder pagar, digamos, el software Pegasus y poder utilizarlo aquí en Colombia. Voy a hacer alusión a lo que concierne a las labores o al objeto, digamos, de la entidad, para hacer algunas precisiones. Existe un documento, ojo, existe un documento, aquí está, que llegó de la INPA Israel, es un documento oficial del gobierno de Israel, donde nos dicen que hay una transacción financiera entre el gobierno de Colombia y una entidad o una sociedad privada de Israel. Esto es un documento oficial. Esto no son globos al aire, no son distracciones. Esto es un documento y evidencia objetiva. Esto no es subjetivo. Una transacción financiera cuando se hace, no hay más objetividad en eso para las unidades de inteligencia. Le quiero recordar que la UIAF
es una unidad de inteligencia financiera de acuerdo a la ley 1621 del 2013, junto con DIPOL, junto con las otras unidades de inteligencia. Nosotros no recopilamos información, solamente hacemos actividades de inteligencia, las dos primeras que son detección y prevención. Entonces tenemos el documento soporte que nos dice que hubo una transacción financiera. Eso no quiere decir entonces que por cómo se hizo la transacción, obviamente fue una transacción en efectivo que vulneró, digamos, o pasó desapercibida delante de los ojos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estamos hablando del año 2021, gobierno del doctor Duque. La UIA por eso no pudo, digamos, detectar la operación, pero nos está diciendo una entidad de inteligencia financiera previo requerimiento de la UIAF que efectivamente existió la transacción y que fue por 11 millones de dólares en dos partidas, tal cual como lo dijo el señor presidente. Quiero decirle que esa foto me la tomé en Abu Dhabi, donde se firmó un MOE el año pasado con la UIFIT de Israel. Y por eso, a pesar de que las relaciones no están muy bien con Israel, a pesar de eso nos dieron información, porque la unidad de inteligencia financiera lo que busca es precisamente que no existan este tipo de operaciones. Y por eso la importancia de la locución del señor presidente, porque el señor presidente pone en claridad de que el gobierno del cambio no recibió el software. Es decir, el Ministerio de Defensa, DIPOL y todas las unidades de inteligencia no recibieron el aplicativo, y por eso es la importancia de poder conocer o develar, digamos, toda esta situación a la opinión pública. Es que es muy grave. Digamos, entonces aquí, si no lo compró el gobierno, es decir, si no hubo una entidad que lo compró, una entidad pública, si revisado, como hemos dicho aquí, el presupuesto público no se vio la transacción, entonces, ¿quién hizo la transacción? Y ahí es donde vienen los interrogantes. Israel nos dice que fue una entidad pública. Le quiero decir que esto es una herramienta que se vende de Estado a Estado y que Israel debió haber hecho la debida diligencia al gobierno de Colombia, y que oficialmente se debió haber firmado un contrato, ¿cierto? Porque eso es lo que se hace legalmente. Pero si esa trazabilidad no existe, pero nos está diciendo Israel que efectivamente es una transacción, nos dan datos de esa transacción, por producto de la revelación de esa transacción a la opinión pública colombiana, basada en la ley y en la Constitución. Les recuerdo que el señor presidente, artículo 33 de la ley 1621, parágrafo primero, es el único en el país que puede desclasificar una información reservada. Yo le transferí la reserva al señor presidente de acuerdo a la ley, y fue el señor presidente, de acuerdo a la misma ley, quien hace la desclasificación. Es el único en el país que lo puede hacer dependiendo de unos criterios. A bien saber, me imagino que el señor presidente, no soy yo quien lo va a cuestionar, hizo la desclasificación del documento que ya todos ustedes conocen. Entonces, cosas para que quede en claridad, esto no es subjetivo, esto es una transacción que se hizo, como decimos en mi pueblo, más fácil se devuelve un avión en el aire que una transacción financiera. Entonces, esto no es carreta, no es subjetividad, esto es un documento oficial, y por eso es que el Grupo Hemos nos suspende, porque precisamente el gobierno de Israel, quien nos autorizó, digamos, quien me autorizó a mí a poderle difundir a la Fiscalía, como se hizo inicialmente, nos está presionando precisamente porque pues desclasificamos un documento que él inicialmente nos autorizó para difundir única y exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación. Pero de acuerdo al marco legal, pues el presidente tiene esas facultades que le dio la ley estatutaria 1621 de la ley de inteligencia. Entonces, para que hayan precisiones, la unidad de inteligencia financiera UIAF es precisamente una unidad de inteligencia, no solamente recopilamos datos.
Hay líneas de análisis, obviamente, que no las puedo decir aquí, pero pues lo que pasó fue una transacción. Cuando se hizo la debida diligencia en Israel, como lo dicen ustedes, Israel es uno de los países más seguros en términos de lavado de activos, y lo que dice el documento es que el Ministerio de Defensa de Israel autorizó al banco que se consignara el dinero. Óigase bien, fue el Ministerio de Defensa de Israel quien autorizó al banco, porque precisamente los bancos, el sistema financiero activa el sistema antilavado y entonces comienza a hacer preguntas, porque no es normal que uno compre algo con efectivo y de esta gruesa cantidad, 11 millones de dólares. Entonces el banco activa, el gobierno de Israel autoriza, y aquí pues como les dije ya vienen las investigaciones que debe hacer la Fiscalía. Lo que corresponde a nosotros simplemente fue poder hallar el soporte de la transacción, y eso ya entonces cambia por completo todo. El ministro obviamente en abril sale a decir que no existe, todos salimos a decir que no existía el software acá, pero hay una evidencia, hay un documento objetivo que nos dice que hubo una transacción, y entonces ahí sí nos toca averiguar, y por eso la importancia de este tema. Es decir, existe la transacción, hubo la compra, ¿quién tiene el software Pegasus? Si las entidades del Estado en estos momentos, el gobierno nacional no recibió eso, ¿quién tiene el software? ¿Lo tendrá un particular? ¿Lo tendrá una empresa? ¿Fue una empresa particular quien dio el dinero? ¿Quiénes en Colombia tienen 11 millones de dólares para comprar un software? Son preguntas que tiene que resolver la Fiscalía, y obviamente nosotros estamos junto con las demás entidades de inteligencia del país apoyando a la Fiscalía para que se pueda esclarecer esto, como todos ustedes han llamado a que ocurra la verdad, y yo creo que ese fue el ánimo del señor presidente, a poder develar esta situación, dado de que el gobierno del cambio no tiene en su poder, digamos, el software Pegasus. Entonces la pregunta es quién tiene el software, dado de que existió una transacción que se hizo, y aquí está el soporte de esa transacción. No puedo, obviamente por temas de reserva, dar más datos acerca de esto, pero pues, como les dije, ya esto está en manos de la Fiscalía, y es la unidad de inteligencia del país en apoyo a la Fiscalía para tratar de develar efectivamente qué pasó, y esa es la gravedad del asunto que se está tocando aquí. Obviamente que, como les dije, no nos vamos a inundar de lavado de dinero, no vamos a inundarnos de financiación del terrorismo. Le mostré unas cifras al principio precisamente para eso, para que vean que estamos trabajando con toda la capacidad, que las cifras y los datos del gobierno nacional en términos de incautaciones y decomisos y de lucha contra el lavado de activos en torno a figuras como la extinción de dominio casi que se duplican en este gobierno. Así que, y obviamente contamos con la cooperación de otros países, tenemos memorando de entendimiento con 50 países para poder intercambiar información. Como les dije, el canal EMU es la red segura que utilizan, pero hay otros canales, no formales, y tengo la plena certeza de que con las explicaciones que le vamos a poder dar al grupo EMU, vamos a poder seguir realizando transacciones de información en la red segura EMU. Eso lo vamos a poder hacer, y vamos a seguir adelante en este proceso porque, como les dije, actuamos bajo la ley y la constitución del país. Aquí no se ha violado en ningún momento la ley, y vamos a demostrar eso ante el grupo EMU. Así que tengan la plena certeza de que la unidad de inteligencia financiera y las demás unidades de inteligencia del país, por orden del señor presidente, vamos a poder llegar al fondo de esta, digamos, con el apoyo de la Fiscalía, obviamente, y la cooperación que se puede dar con otros países, vamos a poder llegar, digamos, a la verdad de este asunto que ha suscitado pues toda esta temática tan importante. Así que muchas gracias.